Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí ante la palabra de Dios y esperando compartirla con cada uno de ustedes y deseando en lo más profundo de nuestro ser que pueda ser de gran provecho espiritual para nuestras almas. Vamos a continuar leyendo esta preciosa historia de Ruth, la Moabita, y su relación con aquel que conocería fuera de su tierra, llamado Booz. Dice capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva, y extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a su ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Está aquí esperando la bendición del Señor. Ya estuvimos revisando el capítulo 1 en la biografía de esta joven Ruth, cómo decidió por fe, por una tierra y por un Dios, el único Dios verdadero, de quien había oído sin duda alguna por labios de su suegra Noemí en aquellos años que vivió con ella en Moab. Capítulo 2, verso 11, Booz hace el énfasis que ella se había decidido por un pueblo al que no había conocido antes. Esto es fe. Uno que decide, uno que emprende un camino por convicciones, por fe, más que por vista. Fue la experiencia de nosotros el día que fuimos salvos. Y algunas otras preciosas lecciones considerábamos de ese capítulo 1. Ahora tenemos el capítulo 2. Revisamos allí cómo Ruth se encuentra dependiendo por gracia del único Dios verdadero. Impresiona ver la providencia divina, cómo Dios estaba coordinando todo aquello. Coordinó un pariente rico
a Elimelech. A pesar de que vemos que años atrás Elimelech junto a su esposa y sus 2 hijos habían abandonado la tierra por hambre, por escasez, allí se había quedado un varón llamado Booz, que años después sería un hombre rico de la familia de Elimelech, y de acuerdo a las costumbres y las leyes de aquella época, un pariente cercano que podía redimir. Vemos cómo Dios proveyó el lugar para que Ruth espigara, para que encontrara provisión para ella y su suegra aquel día. Cómo Dios le proveyó de compañeras que podían instruir y ayudar a Ruth aquel día en aquel campo de Booz. Sin duda alguna que vemos la mano de Dios en esta preciosa historia de principio a fin. Es alentador, hermanos, ver cómo el Señor trabaja también en nuestras vidas, de la manera como muchos de nosotros no esperamos. Ese es nuestro Señor, obrando, coordinando, trabajando siempre, como si fuese detrás del telón. Ahora tenemos este capítulo 3, donde vemos a Ruth siendo dirigida por amor. Ella se deja dirigir por su suegra Noemí, y todo exclusivamente por amor. Lo primero que vemos es las instrucciones de Noemí hacia Ruth, cómo debía ella proceder de acuerdo a las costumbres de su tierra y de aquella época. Noemí le sugiere a Ruth, en primer lugar, la manera, la condición, cómo debía presentarse ante Booz. No era ante cualquiera que se iba a presentar. Ruth, verso 3, leemos que Noemí le aconsejó que debía lavarse, ungirse y vestirse. Vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ruth había tenido una ropa aquel día para trabajar en el campo, cuando leímos en el capítulo 2, pero en esta ocasión otras versiones de la Biblia parecen resaltar que no le está indicando que se presente con cualquier ropa, con cualquier vestido. Dice, vistiéndote tus vestidos. Parece indicar que Noemí le está señalando a Ruth que debía llevar el mejor vestido que Ruth tenía para presentarse ante su siervo Booz, o ante su amo, Booz. Aquí tenemos, hermanos, un precioso principio, válido, vigente hasta el día de hoy, para todas las épocas, para todas las edades. José, cuando salió de la cárcel, mudó sus vestidos. No se presentó con cualquier ropa ante Faraón. Jacob, su familia, cuando subieron a adorar, ellos se lavaron y mudaron sus vestidos para presentarse ante el Dios verdadero. Fue el mismo caso de Esther cuando se presentó ante el rey. Lo que indica, hermanos, en la Biblia que hay ocasiones en las que una persona va a acudir a lo que puede ser las mejores prendas, el mejor vestido que tiene entre su colección de ropa para presentarse ante una persona distinguida. De la misma manera, cada uno de nosotros, cuando nos presentamos ante nuestro amado Señor, en las reuniones públicas, sabemos que Él está en medio. No procuramos el mejor vestido, la mejor ropa para presentarla ante el hombre, pues esto sería quitarle el lugar que le corresponde al Señor, pero sabemos que Él estará en medio de su pueblo, en una asamblea congregada en nombre del Señor, y dependiendo de las costumbres, las condiciones del lugar, vamos a procurar presentarnos con la mejor ropa, con el mejor vestido que tengamos, porque nos estamos presentando ante uno mayor que vos, ante uno mayor que el Rey, ante nuestro amado Señor y Salvador. Entonces, la presencia que debía tener Ruth para presentarse ante vos era clave, era fundamental. Fue uno de los primeros consejos de su suegra. Y la presencia no solo era física, incluía una buena presencia moral. Estos vestidos, esta confección, parte de ello lo tenemos, por ejemplo, en el manto. Más adelante vamos a detallarlo, pero fue lo suficientemente holgado, grande, por lo menos el manto que llevaba. Verso 15, Booz le invita el siguiente día muy temprano a quitarse el manto para sobre ella echar unas 6 medidas de cebada. Algunos sugieren unos 6 seat,
entre 25 y 35 kilogramos. Quiere decir que era un vestido bastante holgado y amplio, como para ella poder llevar todos aquellos granos el siguiente día por la mañana. Debía perfumarse. Así, hermanos, que el Señor nos ayude para tener este principio claro, vigente, hoy más que nunca, que en todo momento, cuando nos presentamos ante Él, ante nuestro amado Señor, debemos procurar la mejor presencia que tengamos. La manera como ella debía presentarse era clave, verso 3. Otro aspecto que vemos muy importante en esta historia es la humildad con la cual Ruth se reviste. Ella le da instrucciones a Noemí y de qué debía hacer cuando llegara al lugar. Acostarse allí en el lugar y sobre los pies o en los pies de Booz, y descubriría sus pies y allí se acostaría. Y él te dirá lo que hayas de hacer, verso 4. Ruth desconoce. Para ella todo esto probablemente era nuevo ante las costumbres en las cuales había nacido, donde había sido criada allí en Moab. Y a pesar de que todas estas instrucciones, estas costumbres, la manera como debía llevarse a cabo todo esto era nuevo, Ruth se sujeta a Noemí por amor. Por eso hemos considerado esta sección como a Ruth siendo dirigida por amor. Ruth se sujeta a Noemí sabiendo que Noemí le amaba profundamente y que no haría algo que le perjudicara. Hermanos, la vida del creyente es una vida que implica sujeción en muchos aspectos. Algunos han venido del mundo salvados por la gracia del Señor y ante el pecado y una gran rebeldía no conocían lo que era esto, sujeción, y decimos entre comillas, porque estaban sujetos o estábamos sujetos y esclavizados al amo de este mundo, al Dios de este siglo, a la vanidad y al pecado. Pero una vez, habiendo creído en Cristo, hemos pasado a formar parte de una familia, a ser miembros de una asamblea, y comienza una vida en la cual debe estar presente también la sujeción. Sujetos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, porque ellos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron una palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Es lo que señala el escritor a los hebreos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, anima esto. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en alta estima. Son hombres que nunca van a querer el mal para sus ovejas, para sus hijos espirituales, muchos de ellos en la asamblea. En todo momento están procurando el bienestar del pueblo de Dios, de cada hermano, el buen desarrollo, el desempeño. Nuestros pastores desean siempre lo mejor para nosotros, y como correspondencia a este amor que ellos tienen hacia cada uno de nosotros, las ovejas, como Ruth, bueno es con un proceder de humildad. Ruth dice en el verso 5, haré todo lo que tú me mandes, y obediencia a estos hombres. Pero también, hermanos, obediencia a nuestros padres, propiamente hablando. Este es un tema que lamentablemente no se toca hoy en día, no entre las asambleas o no en asambleas, sino en el mundo. Cada día el irrespeto hacia los padres y hacia los mayores se va perdiendo más y más en una nueva generación, en los jóvenes. Debemos considerar a nuestros padres, respeto hacia ellos en todo momento. Uno de los grandes mandamientos que prometía bendición, amar a nuestros padres, sobre todas las cosas, honrarles, mientras que estemos en esta tierra, aún ya casados, con hijos, siempre considerándoles, respetándoles y oyéndoles. Pero aprendemos la sujeción en distintos aspectos. El creyente es sujeto muchas veces a un amo, a un jefe en una organización,
algunos de ellos difíciles de soportar, pero muchas veces soportamos por amor, amor a los hijos, amor a la familia, por la fuente de empleo, el ingreso para el sustento, de manera que estamos sujetos a las autoridades de este mundo. Eso es lo que nos anima el apóstol escribiendo a los romanos y aún a los corintios. Ellas han sido puestas por Dios y debemos estar sujetos en todo momento, siempre que esta sujeción no vaya en contra de nuestros principios, para honrar y glorificar a nuestro Señor. Para eso lea Hechos capítulo 4. Entonces, otra preciosa lección que tenemos aquí, la manera como Ruth procede con sujeción por amor a Noemí, por respeto y reconocimiento a ella como mayor y como una que tenía más experiencia y sabía dirigirle en aquella oportunidad ante estos temas que Ruth desconocía, y por esta gran confianza que Ruth tenía hacia su suegra. Haré todo lo que tú me mandes. Creo que nuestro Señor es el ejemplo por excelencia, siempre sujeto, obediente al Padre. Que podamos responder así a nuestro amado Señor. Que en todo momento nuestra respuesta hacia Él sea: haré todo lo que tú me mandes. La humildad de Ruth, la condición con la cual debía presentarse ante su señor Booz, pero su obediencia. Estaba pensando en aquella parábola de aquel hijo que dijo al padre: sí, iré, pero no fue. Pero Ruth no solamente responde de palabras, no solamente hay una disposición de ella en responder inmediatamente a Noemí sin titubear: haré todo lo que me mandes. Es que realmente hizo todo lo que Noemí le mandó. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. No descuidó un ápice del mandamiento, de todas aquellas instrucciones, retuvo todo y así lo hizo, todo lo que su suegra le había mandado. La obediencia, hermanos, para nuestro bienestar, va a traer siempre bendiciones a nuestra vida. Ese fue el resultado de Ruth. Luego le vemos siendo recompensada. Amaneció y el siguiente día Booz la despidió temprano hacia su hogar mientras él arreglaba el asunto de su redención, y dice que puso sobre ella 6 medidas de cebada. Anteriormente en el capítulo 2 leemos que ella recogió un efá de cebada, un efá aproximadamente unos 15 kilos. Pero en esta oportunidad habla de medidas. No se creen que hayan sido 6 efá porque serían unos 90 kilos. Una dura carga. Biológicamente hablando, sería casi que imposible para una mujer llevar todo este peso sobre sus hombros. Pero parece ajustarse más bien las medidas en un SEAT, donde 6 serían de 25 a 35 kilos. Esto sería el doble de lo que ella había recogido en el capítulo 2 por tanto trabajo. El Señor añade, el Señor bendice, el Señor, hermano, prospera ante la obediencia de sus hijos. La obediencia trae ricas y preciosas bendiciones espirituales, claro está. No vayamos a confundir esto con tantas bendiciones materiales, físicas, relacionadas con esta tierra, como lo eran las promesas para el pueblo de Israel en el pasado. Pero hay ricas bendiciones espirituales para un alma, para un creyente, para una familia que procura obedecer a su Señor a través de su palabra, honrarle y glorificarle. Ruth fue recompensada ante la obediencia que mostró aquel día para con las palabras de su suegra. Y vemos también otro aspecto de esta historia, de este episodio en este capítulo, la parte moral, la pureza de Ruth y aún cómo Booz ayudó a su sierva en este aspecto. Ella llegó y se acostó allí a los pies de Booz. Hace años escuché de un gran predicador, un apreciado hermano, que Noemí le pidió a Ruth que se acostara allí a los pies de Booz, a donde no podían llegar las manos de Booz. Aquella noche no ocurrió algo indebido de lo cual podían arrepentirse o ser señalados después. Luego se acostaron, durmieron nuevamente y el siguiente día él iba a arreglar el asunto de su redención para contraer matrimonio con ella. Parte de lo que estaban haciendo estaba relacionado con la costumbre de la época. Ella, literalmente hablando,
le estaba pidiendo a Booz matrimonio, diciéndole, eres pariente cercano, puedes redimir la memoria del muerto. Para nosotros hoy sería extraño y no debe ser, no es el proceder que la hermana es la que pueda dar el paso, la dama. Pero en aquella ocasión no era algo mal visto, era una costumbre. Pero vemos que dentro de la costumbre se mantuvo la pureza. No ocurrió nada allí indebido antes de el matrimonio formal como lo tenemos en el capítulo 4. Leía de un gran escritor que amar es esperar. Estuvo presente en esta relación la pureza. La pureza, hermanos, que el Señor quiere de su iglesia. Es lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, que Cristo no solamente ha comprado, ha redimido a su iglesia con precio de sangre, sino que se la ha presentado a sí mismo como una iglesia pura, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Él desea que su amada, su iglesia, esté presente ante Él. Y aún llegará el momento cuando se presentará ante Él en las bodas del Cordero. Y su anhelo, una iglesia pura, una iglesia santa. Qué hermoso para vos. Cuánto contentamiento traería Él ver la manera como procedió aquella joven, que dicho sea de paso era moabita, y lejos estaban las costumbres de estas tierras paganas, de esta pureza en la cual se encontraba ella ahora entre el pueblo de Israel. Entonces la pureza estuvo presente en esta preciosa relación. Tuvo un buen comienzo y como vamos a ver en el capítulo 4, todo lo que comienza bien, velando y orando, va a terminar bien. Pero si hay un mal comienzo, difícilmente podrá haber un buen fin. Entonces, desde el principio, Ruth procuró hacer las cosas bien. Boaz actuó hacia ella de la manera más respetuosa, como todo un caballero. Pero no solamente la pureza que hubo en Ruth. Ya con esto, hermano, para despedirnos, queremos considerar la actitud de Boaz. Una vez que él entendió lo que ella había hecho, no buscando jóvenes, él podía quizás duplicarle la edad a ella. Y ante la pureza de ella, se mantuvo pura. A pesar de haber pedido a su esposo, procuró hacer las cosas desde el punto de vista legal y moral de la época. Boaz ahora está muy interesado en redimir a aquella joven. Siempre me ha llamado mucho la atención el verso 18. Cuando ella llega a la casa y le pregunta a Noemí qué hizo, ella le responde, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Creo que hay un himno que solemos cantar y que apunta hacia el afán que mostró nuestro Señor hasta redimir a los tristes hijos de Adán. Él trabajó arduamente, Él se afanó, no descansó hasta haber no solo llegado a la cruz al Calvario por aquellas 6 largas horas, luego morir y haber consumado la obra de la redención. Nuestro amado Señor no descansó hasta haber pronunciado aquellas palabras, consumado es, hecho está. Ya la obra de la redención estaba terminada. Vamos a ver la diligencia en el capítulo 4, si el Señor lo permite, de Boaz, cómo mostró diligentemente ante los ancianos del pueblo y ante aquel pariente cercano de quien la Biblia no registra nombre. Él no quiso redimir. No sabemos ni siquiera su nombre. Se le dice un fulano. No quedó su memoria registrada. A diferencia de Ruth, vamos a ver el nombre de ella en el Mateo capítulo 1, siendo parte del linaje de donde vendría el Señor. Allí está el nombre de Boaz y de Ruth. Pero de este pariente cercano que podía redimir,
no quiso redimir. Pero vemos en Booz no solamente que amaba a Ruth, ya su corazón estaba inclinado hacia ella, sino que aparte de ser un pariente cercano, él sí quería y quiso redimir. Nuestro Señor se hizo pariente cercano, participó de carne y de sangre, dice el escritor a los Hebreos capítulo 2. Él se hizo pariente cercano para redimir, pero es algo que veremos en el capítulo 4. Agradecidos estamos una vez más al Señor por este espacio y que Él bendiga y prospere su palabra.